Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Aquí estamos nueva vez con ustedes en este programa en el que tratamos temas de carácter filosófico, económico, educativo y eventualmente teológico, como de costumbre, acompañado del profesor Daniel Vargas. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Saludos, mi querido Juan, con el entusiasmo de siempre estar en nuestro programa de Dialéctica y saludando a nuestra televideo audiencia, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos pendientes de lo que queremos traerle lo mejor a ustedes cada vez, y eso no es una excepción en el día de hoy. Así es. Con el programa que le tenemos. Pero antes queremos recordarles que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, próximamente, canal 46 de Wintelecom, el canal 20 de Telecable Dominicano. Estamos también en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 60 sistemas de cables en las provincias del país. Estamos en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano y en todas las plataformas digitales disponibles, y muy especial en nuestra plataforma, página web, sumundotv.com. Ahí pueden encontrar todos nuestros programas. Hoy tenemos realmente con nosotros a un amigo, un gran intelectual, un gran filósofo. Fue director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una persona de gran experiencia, de gran preparación. Hizo su doctorado en filosofía y muy especialmente hizo ese tema de doctorado sobre un pensador dominicano, Pedro Francisco Bonó. Por eso queremos darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Julio Minaya. Bienvenido, doctor Minaya. Profesor. Muchísimas gracias. Estoy entre amigos, muy agradecido de la invitación que me hacen a este programa, Dialéctica, porque la verdad importa. Un programa que ha tenido el éxito merecido, porque precisamente lleva reflexiones profundas, pertinentes, muy importantes para toda la ciudadanía. De manera que estoy muy complacido con la invitación que me han hecho. Nosotros queremos mantener viva la filosofía y sobre todo que llegue al pueblo, que llegue a la gente, aunque a veces los temas sean un poco más complejos, pero por lo menos se habla de filosofía en los medios, y esto es lo que nosotros también el profesor pretendemos. Tiene experiencia organizando procesos, ¿verdad?, de filosofía, y organizando a los filósofos dominicanos también, que eso es muy importante, ¿verdad? Esa es una cosa. Sí. Es el presidente de ADOFIL, la Asociación Dominicana de Filósofos, ¿verdad? Tenemos una asociación de filósofos, su fundador y su actual director, el doctor Julio Minaya. Bueno, profesor, bienvenidos, señores. Nosotros vamos a una primera pausa y ya ven, tan pronto regresemos, vamos a hablar de Pedro Francisco Bonó. Pausamos y volvemos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Como decíamos en la introducción, tenemos la grata compañía del profesor Julio Minaya, filósofo dominicano y muy amigo nuestro, que ha venido para conversar con nosotros sobre Pedro Francisco Bonó. El profesor Minaya es un experto en temas relacionados con Bonó, su pensamiento, su filosofía, sus ideas y su vida. En nuestro país tenemos el Centro Bonó. Los jesuitas tienen un Centro Bonó donde desarrollan investigaciones filosóficas y análisis filosóficos importantes. En el Panteón Nacional tenemos los restos de Bonó, de Pedro Francisco Bonó. El día 18 de octubre se celebra el Día de Bonó, que es el próximo miércoles. Hoy domingo estamos a 3 días de la celebración del Día de Bonó, así que con ocasión de esta extraordinaria efeméride, entonces vamos a tratar el tema de Bonó. Y el profesor seleccionó a Bonó también para realizar su investigación
de su tesis doctoral, de modo que, oye, Bonó por todas partes, la importancia de Bonó. Profesor, dirían los muchachos de ahora, ¿qué es lo que es con Bonó? ¿Por qué Bonó es tan importante en la sociedad dominicana? Bueno, por varias razones. Y tiene que ver la causa por la que yo lo escogí para hacer mi investigación doctoral, que precisamente tengo aquí el libro que es resultado de esa investigación, que es Pedro Francisco Bonó, Vida, Obra y Pensamiento Crítico. Es un pensador muy peculiar, es un pensador, yo diría que indispensable para el estudio, para poder conocer lo que es la sociedad dominicana, su devenir, los diversos momentos constitutivos del ser dominicano. Es un pensador, como digo y repito, indispensable. Yo tempranamente tuve la oportunidad de ir conociendo algunas de las facetas de Bonó, porque yo soy franco-macorizano, nativo. Okay. Salí como a los 13 años de la provincia de Duarte, y entonces iba a San Francisco de Macorís, y la calle Bonó siempre ha sido una calle de mucha importancia en ese pueblo. Y entonces, bueno, pues tempranamente comencé a familiarizarme con este autor. Y la misma novela de Pedro Francisco Bonó, que a los 20 años escribió, llamada El Montero, se desarrolla precisamente en esos campos de Nagua y de San Francisco de Macorís, campos colindantes. Y precisamente cuando yo comencé a leer esa novela, yo me encontré a mí mismo caminando por esos mismos lugares, bañándome en los ríos que él menciona, cruzando los ríos a caballo que los personajes de la novela también cruzaban para ir a casarse a San Francisco de Macorís. Y bueno, pues hubo una cercanía de tal manera que me adentré tanto al personaje que, como yo he dicho en otras ocasiones, cuando yo investigaba a Pedro Francisco Bonó, yo en algunas noches me soñaba hablando con él. Él en una mecedora, siempre me lo figuré, me lo imaginé en una mecedora hablando conmigo, ¿no? Porque Bonó, profesor, vivió y murió en San Francisco de Macorís. Sí, él no vivió todo el tiempo en San Francisco de Macorís, porque él hizo vida en Santiago primero, en sus últimos años. Ciertamente, sí, claro. Él vivió más en San Francisco que en Santiago, okay. Sí, claro, exactamente. Entonces él dijo que su patria, su pueblo adoptivo era San Francisco de Macorís, y que ese era el pueblo de su predilección, el rincón, dice él, donde yo puedo pensar de manera abierta y tranquila. Y precisamente fue ahí en San Francisco de Macorís donde produjo sus principales ensayos, sus principales reflexiones, etcétera, etcétera. Yo en la tesis doctoral... pero antes me gustaría de que entráramos a esa temática, que nos caracterizara un poco más el Montero, para que la gente conozca y la lea. También es una... para que conozcamos, ¿verdad? Es la primera novela dominicana. La primera novela, digamos así. Es bueno que todo dominicano pueda leer esto. Por eso, insítelo diciéndole un poco más sí. Sobre los contenidos de esta novela. Sí, el mismo nombre ya indica por dónde van las cosas, porque narra la vida del Montero, de cómo vivían estas personas. Un subsector campesino que vivía más en la orilla, ¿verdad? Orillado, marginado en la sociedad, con niveles de subsistencia muy ínfimos, ¿verdad? Y entonces el Montero lo que andaba era buscando cerdos, montaraces, de eso, como lo decía, sí, en el Cibao decíamos, los alzados, los salvajes, sí. ¿Cierto? Y entonces tenía ese tipo de vida, era muy difícil, porque tenían entonces, ahí en la novela se habla de cómo era que vivían, cómo hacían su trabajo, la familia. Uno en la novela entra a la casita que tienen, cómo cocinan, cuáles utensilios tienen,
cuáles son las costumbres, etcétera, etcétera. Es una novela costumbrista. Es costumbrista. En el sentido, cierto. y descriptiva de todo el paisaje Sí. que Y él está además narrando. exalta las virtudes y los valores del dominicano. Exactamente. Del Del dominicano de esa época. Ciertamente, y que llama la atención que tan tempranamente, porque tenía 20 años Sí. cuando escribió la novela, que es una novela cortita, él de alguna manera estuvo muy influenciado por querer rescatar, ¿no? Querer presentar un sector del campesinado que estaba muy olvidado, que ya precisamente para esa época quedaban muy pocos, ¿no? Pero él quiso de alguna manera en esa tendencia costumbrista ver la forma de vida, sus creencias, la cultura que ellos tenían, y habla bien de él, de su sensibilidad. ¿Por qué? Porque está tomando en cuenta personas muy pobres del país, y eso lo marcó a Bonó desde la juventud hasta sus días postreros. Es decir, ese apego, esa búsqueda y ese esfuerzo por permitir, como él decía, que las personas que viven en Casa de Yagua tengan dignidad de persona dentro de este país, puedan ser ciudadanos. Sí, sí. Y Bonó era un conocedor profundo del dominicano, de su interioridad, porque no debemos olvidar un dato de que, según tengo entendido, que fue sacerdote. Y el sacerdote está enclavado muy bien en el corazón, o tuvo un tiempo por lo menos. No sé si él al final quedó, eso no lo aclarará, Sí, alguna persona, Minaya. como él fue una persona célibe y vivió una vida de austeridad, Sí. de alguna manera, muchas personas piensan que él estuvo como ligado al sacerdocio. Además fue un pensador inspirado mucho en el catolicismo. Y la cercanía con Meriño, ¿verdad? Ciertamente, sí, eran amigos. Pero en realidad él no estudió, él no asistió a ninguna institución para estudiar, ¿no? Fue autodidacta. Lo que hizo fue leer. Fíjense, es algo parecido a Juan Bosch. Juan Bosch se parece mucho, sí. Pero Juan Bosch por lo menos llegó al segundo del bachillerato, es lo que se dice. Sí, pero hizo vida académica. Pero después. Francisco Bonó fue adentrado por su familia, su abuela, que fue que lo crió, lo socializó, de alguna manera lo puso a leer a los franceses, ella era de origen francés, Sí. y entonces eso le permitió a él abrevar en las fuentes fundamentales de la Ilustración, del romanticismo, ¿verdad?, de la filosofía. Habló francés muy pequeño, ¿no?, porque su madre precisamente se lo enseñó, y bueno, como dice él en una carta, bebía Francia por todos los poros, ¿no? Así Pero es. ciertamente no, él no llegó a ser, no estuvo en el seminario, no, pero llevó una vida célibe, aunque eso no quitó que dejara descendencia, porque él tuvo 2 hijas, ¿no? Pero fuera de matrimonio. Ok. Bueno, nosotros estamos un poco ansiosos, Daniel, con Sí, el tema de Bonó, bien, porque claro. es tanto lo que se puede hablar de él y en tan poco tiempo que ya yo me imagino a ti llorando por el tiempo, quejándotele al director en unos minutos. Y mira, porque nosotros queremos también en Dialéctica que este sea el inicio para presentar a varios de los pensadores dominicanos, Claro, ¿verdad? claro. Hemos Hemos hablado de la filosofía griega, de la filosofía medieval, de filósofos modernos, y entonces es preciso que el tiempo, ¿verdad?, para que hablemos también de la filosofía vernácula, y el profesor es una personalidad clave para eso. Pero bueno, Bonó no solamente era escritor y literato y novelista, sino que también era político. Y era un gran investigador de temas históricos, porque eso es importante destacar que su interpretación de la fisonomía del dominicano y de la sociedad dominicana, él en cierto sentido la apoya en la historia del dominicano, para definir la dominicanidad, ¿verdad?, las características de la condición del dominicano diferenciada del español. Él hace un estudio del proceso por años y siglos que ha venido desarrollándose hasta crear esa figura
que él describe en su trabajo, ¿verdad? Ese dominicano que a él le interesa tanto exaltar y además como distinguir de otras culturas, de otras razas y de otras nacionalidades, podría decirse en cierto sentido. Sí, sí, así es ciertamente. Pero Francisco Bonó es el autor, yo pienso, que profundizó más en lo que tiene que ver con el ser dominicano. Y como usted dice, recurrió a la historia. Él planteaba dos áreas importantísimas para conocer la cultura de un pueblo: la historia y la filosofía. Él mismo dijo, yo soy filósofo. En eso es que él lo planteó. Claro, no era un filósofo profesional. Lo que quería decir es que sus estudios, sus reflexiones tenían mucho que ver con la filosofía, y que de alguna manera él haber leído los ilustrados, ¿verdad? Los románticos y la filosofía griega, eso le ayudaba mucho, como él planteaba, a ver el todo sin perder de vista la parte, ¿no? Él habla de ese método, de la importancia de ir del todo a la parte y de la parte al todo, para recuperar de alguna manera lo que sería un enfoque lo más cercano a la verdad posible. Y en ese esfuerzo por la intelección del dominicano, Pedro Francisco Bonó realiza la primera crítica histórica que se hace en el país. Es decir, la primera persona, el primer intelectual que hace una mirada crítica de nuestra historia es Pedro Francisco Bonó. Y es, en ese sentido, la primera persona que en nuestro país, de alguna manera, cuestiona, critica, ¿verdad?, la conquista y la colonización española, llegando a decir por vez primera que aquí hubo un crimen de lesa humanidad, que aquí hubo una especie de etnocidio, no lo dice con la misma palabra, pero cuando habla de crimen, porque toda una raza fue, como él dice, borrada de la faz de la tierra. Entonces, esa es una crítica mordaz, fuerte, que le hace precisamente a ese proceso de la colonización, ¿verdad?, de la conquista y la colonización. Pero luego, él no se queda en la historia ni en el pasado. Es también, yo pienso, y así lo sostengo en el libro, que Pedro Francisco Bonó es el padre del pensamiento crítico dominicano. ¿Por qué? Porque no se contenta con criticar la historia tal y como se concebía. También hay una crítica social, hay una crítica política, ¿verdad? Hay una crítica en todos los aspectos. E inclusive, Bonó hace la primera denuncia de tipo ecológico, hablando de cómo ya los capitales que llegan, que son capitales europeos, el capital monopólico de la segunda mitad del siglo XIX, cómo esos capitales, dice él, están esterilizando el suelo, porque ya están intensificando técnicas, ¿no? Y probablemente, no sé si abono, pero por lo menos el monocultivo, ¿verdad? Él observaba que empobrecía el suelo y que se estaban derribando montes, y se dice él, ¿cómo entonces en el futuro vamos a tener una población que pueda subsistir si desde ya tempranamente, ¿verdad?, se está desertificando, haciendo desmonte y esterilizando el suelo? Es decir, que es una persona que está de alguna manera avistando el porvenir. No se conforma nada más con su presente, el cual criticó también, porque a los políticos le llamó payasos, a los políticos le llamó politicastros, y a los políticos le llamó la es de la sociedad, que es demasiado decir. Sí, así es. Es demasiado decir. Es decir, hay una crítica a la élite. ¿Por qué? Por lo que él llamaba de la privilegiomanía. Es un término que él inventa. Sí. La privilegiomanía, ¿qué es eso? Él dice, no, esa es la tendencia de casi todos los políticos dominicanos de afanarse por obtener privilegios montado en el lomo del pueblo dominicano. Es una crítica fuerte, actual, pertinente, ¿no? Como es el tema de la corrupción. Pero él no veía ese elemento como un elemento que procede de la colonia como tal y que entra a formar parte de la dominicanidad. Porque él trata de delimitar la colonia de la dominicanidad. Esa es su primera diferenciación, entiendo yo, que trata de hacer en este sentido. A mí me gustaría saber, en este caso, si hay
¿cuáles son en este sentido los elementos que él quiere destacar que son propios del dominicano? O si hay elementos propios que vienen desde la colonia y que forman parte de esta dominicanidad, como son esos elementos. O si solo son una herencia que podemos superar, que no son parte de la idiosincrasia. Ya. Tu intervención es interesantísima, tu pregunta, porque mi investigación nació de ahí. Es decir, la idea, yo capté lo siguiente, leyendo historia latinoamericana, yo vi que en cada uno de nuestros países hispanoamericanos, voy a decir, siempre había algún tipo de pensador, que generalmente era abogado, con tendencia a la historia, personas que eran también, como se llamaba, polígrafos, porque dominaban diferentes facetas, le interesaba la geografía, la historia, ¿verdad? Le interesaban los temas políticos, algunos de ellos eran próceres, como el mismo Pedro Francisco Bono. Sí. Y entonces vi que en México existió un emancipador mental, José María Luis Mora. En Ecuador está Juan Montalvo. Sí. Por ejemplo, tenemos en Chile Francisco Bilbao y José Vitorino Lastarria. En Argentina podemos hablar de Alberdi y de Sarmiento. Entonces yo me pregunté, ¿y en República Dominicana hay uno de esos llamados emancipadores mentales? Es decir, algunas de esas personas que se preocuparon por poner en alto los valores de su país, haciendo, como ellos hacían, una crítica al pasado español. Y entonces yo dije, probablemente sea Hostos, porque Hostos tiene una crítica muy demoledora a España, a la España que conquista y coloniza. Y yo dije, pero antes, aquí no hubo intelectuales que pudieran hacer ese trabajo, o por lo menos iniciarlo, ser pionero en eso, que no sea Hostos. Y entonces me pregunté por Duarte, me pregunté si era, por ejemplo, Pedro Enrique Ureña, me pregunté que si Espaillá pudiera desempeñar ese trabajo. Y así fui repasando. Y entonces dije, Pedro Francisco Bono hace una crítica a España. Y voy a buscar argumentos. Y me puse a leer entonces. Hasta ese momento tú no conocías bien a Bono, no, entonces. Todavía. Solo no, tenía ese indicio. No me había adentrado. Y entonces fue que me enfrasqué con este libro que se llama Papeles, que el título es un poquito, son escritos de Pedro Francisco Bono, que está colgado en la red, ¿no? La Academia Dominicana de la Historia lo tiene. Y uno puede en PDF leerlo online. Igual que su libro también, profesor. Fue el Archivo General de la Nación. Pero voy a solicitar que lo suban también, el Archivo General de la Nación. Muy bien, muy bien. Entonces, digo que leyendo estos trabajos de Pedro Francisco Bono, fui dándome cuenta de que él era esa persona. Y entonces, precisamente, la tesis... En la tesis, el libro de tesis no tiene este título, Pedro Francisco Bono, Vida, Obra y Pensamiento Crítico. La tesis, el título es Pedro Francisco Bono, emancipador mental dominicano, sus ideas políticas, éticas y sociales, ¿no? Es decir, que sostengo la tesis de que en nuestro país Pedro Francisco Bono es esa persona que de alguna forma hace una crítica a España, ¿verdad? Y ve que del pasado al presente hay un conjunto, y ahí voy, hay un conjunto de tradiciones, de costumbres, de ideas, ¿verdad? Hay una cosmovisión, hay un imaginario social y también hay unas prácticas coloniales que nuestros políticos continuaron implantándolas o emulándolas luego de la República. Por eso él dice que nuestros presidentes siguieron imitando a los virreyes, se creían virreyes, capitanes generales y gobernadores de la época colonial. Y pone el ejemplo de Pedro Antonio Pimentel, que desde que se luchó por la guerra de la Restauración, ¿verdad? Y ya estábamos tratando de ver cómo nos organizábamos. Él habló de que quería ser un generalísimo. Sí. Claro. Habló de eso, en esos términos. Es decir, yo quiero ser jefe. Entonces, eso es lo que de alguna manera... Tuvo esa mentalidad. Pero, exacto. Profesor, Bono era político.
Bono realizaba actividades políticas. Sin embargo, hemos visto su postura crítica frente a la conducta del político en sentido general. ¿Cómo combinamos su práctica política? Incluso usted refirió esas inquietudes que él tenía sobre temas ecológicos, porque también estuvo ligado al campo de la agricultura, del Ministerio de Agricultura sería en ese tiempo, desde el gobierno, y ocupó posiciones importantes políticas. Entonces, ¿cómo él combina su accionar político con su postura crítica frente a la política que se ejerce en el país? Sí. Bien, ustedes saben que a él se le propuso no una ni dos, sino 3 veces que fuera candidato a la presidencia de la República, y él declinó. Declinó por varias razones. Él alegaba que tenía una enfermedad de origen estomacal que lo postraba muchas veces, pero también tiene los argumentos de que él quiere servirle al país como pensador. Él dice, el mejor servicio que yo le puedo prestar a mi país es pensando sus problemas. Entonces, mira, eso es típico. A Max Weber le ofrecieron a Max Weber ser el candidato de los liberales en Alemania. Él dijo lo mismo. No, él está para pensar la situación más que para administrar. Es cuestión de vocación. Es cuestión de vocación. Exactamente. Es su perfil de intelectual, de pensador. Es lo que es la nota dominante en su personalidad, es decir, dedicado a la reflexión. No estuvo siempre negando. A veces daba como cierta esperanza, pero luego se retiraba y decía que no, él decía, yo para lo que tengo buen juicio es para la filosofía. Para filosofar sobre los temas, ¿verdad? Sí. Pero era un sociólogo, porque el padre, el 18 ahora que usted decía, Día de Bono, es el día también de la sociología. Es que es un analista de la sociedad. Ahí estaba su fuerte en visualizar realmente la constitución social del país. Entonces, en el sentido que usted apuntaba, cómo de alguna manera explicar el político y a la vez crítico de los políticos. Así es, de su generación incluso. Ya. Bueno, fíjese, hubo un acontecimiento importante en la vida de Bono y que tiene que ver mucho con nuestra historia, y fue el fusilamiento de Pepillo Salcedo, José Antonio Salcedo. Sí. Ese fusilamiento fue decidido por Gaspar Polanco, como se registra en la historia, y Pepillo Salcedo ya tenía un tiempo como presidente de la República, y lo que se plantea es que de alguna manera estaba como teniendo conversaciones por detrás con los españoles, como haciendo algunas concesiones, y Gaspar Polanco, que era muy radical, entonces bueno, estuvo al tanto de eso y lo mandó a fusilar. Pero Francisco Bono era amigo de Pepillo, claro, protestó y dijo varias cosas y llegaron al oído ¿de quién? De Gaspar Polanco. Gaspar Polanco lo mandó a buscar a su despacho. Él fue. Y allá le dijo, según registra la historia, fíjese, usted está planteando cosas acerca del asesinato de Salcedo, pero usted no sabe que yo también puedo ordenar su fusilamiento. Wow. Entonces, pero Francisco Bono, según dice la historia, le dijo, sí lo sé, que usted puede hacerlo. Y como yo no puedo tolerar, más o menos con esta palabra, tolerar una injusticia como esta, entonces yo no puedo vivir en Santiago y desde hoy mismo me retiro de Santiago. Y lo que se dice es que él inmediatamente fue a su casa, agarró un caballo y se mudó a San Francisco de Macorís, donde su padre tenía un negocio y una casa, ¿no? De ese tiempo entonces se fue. La crítica entonces que él hace, él se la hace a los políticos que lucharon junto con él en la guerra de la restauración. Porque él dice, y para esto fue que nosotros hicimos esta obra de la guerra de la restauración, para seguir copiando lo que se dice en Europa y para seguir emulando y copiando lo que hicieron los españoles. No, nosotros lo que hicimos la guerra de la restauración fue para hacer obra dominicana. Sí. Entonces él veía que esa obra dominicana es un punto no neurálgico, se podía realizar. Pero nosotros ahora tenemos que ir a una pausa porque
debemos continuar ahí mismo, Julio Minaya, donde hemos quedado en este momento, porque esta línea de pensamiento debemos llevarla a su término. Vamos a una pausa, Juan, ¿verdad? Así es, vamos a pausar y volvemos en solamente unos segundos. De regreso con ustedes en Dialéctica, porque la verdad importa. Tenemos hoy el privilegio de contar con el profesor Julio Minaya, que es un amigo nuestro y un gran conocedor del tema que estamos tratando, que es el tema de hostos. Profesor, de Bono. De Bono. Ah, mira, me llega Hostos cuando hablo de Bono. Porque está muy cerca. Está muy cerca. De Bono. Profesor, quedamos hablando de la reacción de Bono frente a los políticos y de la crítica que hacía a la política y los políticos. Y entonces recuerde, profesor, que en los años 70, a principios de la década de los años 70 del siglo pasado, el profesor Bosch renunció del partido al que había fundado y que militaba y dirigía, acusando al partido de haberse descarrilado de la búsqueda de un fin nacional y cómo se habían aburguesado buena parte de los dirigentes del partido buscando beneficios personales. Y también a principios de la década de los 90 volvió a hacerlo el profesor Bosch con el PLD, a amenazar con renunciar del partido y retirarse de la política, decía él, porque se había perdido la perspectiva que era de buscar soluciones colectivas para pensar en soluciones individuales. Y entonces Bono había asumido esa misma posición, como usted decía, frente a una experiencia tan fuerte como la que había vivido. Él decide entonces replegarse de la actividad y del medio para refugiarse en lo que le gustaba, que era estudiar, investigar, leer y producir. De modo que yo veo una importante similitud en lo que usted mismo decía, que es cuestión de vocación. La persona que tiene vocación de servicio, él identifica que la política es una actividad para servir, no para servirse. Y por lo tanto, por eso él prefiere antes que hacer causa común con una generación que identifica que se ha perdido porque se ha desviado de esos sanos propósitos, él prefiere mejor retirarse. Esa era la idea de Bono, ¿verdad? Cierto. Cuando se retira a San Francisco de Macorís en este caso. Sí, ciertamente. Ese término de retiro como que se da en la historia dominicana, el retiro. Él se retira porque él se percata de que ese liderazgo que luchó por la restauración de la independencia, no todos tenían como miras el buscar el bien del país. ¿Cómo él le llamaba? La felicidad del país. Porque debo decirle, que Bono tuvo un momento en que cortó con hablar de progreso y cambió el término progreso por felicidad. Porque él fue un crítico del progreso, porque el progreso que él veía en esa época y que tanto se proclamaba, el propio Hostos, que se había referido al tema del progreso. Entonces él planteaba que el progreso era para la élite, pero no para el pueblo dominicano. Que el progreso era para los que traían ese capital, entonces era para los europeos y luego para los estadounidenses, no para el pueblo de abajo, como él decía, el peón, o el que tiene la casa techada de yagua, ¿no? Entonces lo que se puede ver es que de alguna manera él se margina, se automargina, porque él ve que no es posible con esa gente, es decir, con ese grupo de personas, por su caciquismo, su búsqueda de beneficios personales, no era posible construir un proyecto de nación desde abajo, como que él quería que los sectores populares estuvieran concernidos en ese proyecto de nación. Sí. ¿No? Porque él lo plantea también de la siguiente manera: ¿quiénes fueron los que se iban sin camisa, descalzo, con un machete o con un arma que le quitaron a un soldado español a luchar por su país, por su patriotismo? Eran los dominicanos. Eran pobres y ahí iban descalzos, ¿verdad? Y con camisa. Eso está muy bien descrito en el cantón de Bermejo, los peones. Entonces él dice, y entonces esas personas que estaban dispuestos, que dieron su vida a muchos y estaban dispuestos a darla,
¿qué le vamos entonces, qué espacio van a tener en la República? Ya que tenemos la autonomía, es la gran pregunta que se plantea en toda América Latina. ¿Para qué nos sirvió la independencia? Sí. Que dice Pedro Enrique Ureña, que era mejor eso a nada, ¿no? Pero que estaba incompleta. Claro, Y para Pedro sí. Francisco Bono también la independencia estaba incompleta. Había que seguir trabajando, transformando la sociedad para que los de abajo, ¿verdad?, tuvieran la oportunidad de convertirse en ciudadanos. Wow, profesor, y eso era más o menos a mediados del siglo antes pasado, que planteaba esas ideas. Estamos hablando de 1880, 1882, para la segunda 83, mitad. 84. Él tiene, por ejemplo, aquí su principal estudio como ensayo, un opúsculo se llama, Apuntes sobre las clases trabajadoras dominicanas, 1881, por ejemplo. En el 1883 tiene el ensayo, que es para mí el ensayo donde él se retrata como libre pensador, Opiniones de un Dominicano. Wow. Pero en el 1885, él escribe un ensayo enjundioso, elogiado por editorialistas de los periódicos del momento, y por Federico Enríquez y Carvajal, que dice, usted puso el dedo en la llaga. Ese artículo se llama, ese trabajo, porque fueron 3 artículos de prensa que él lo condensó, se llama La República Dominicana y la República Haitiana. Sí. Que ahí no hay desperdicio. Que uno no sabe si habla más de ese tema que de la corrupción. Porque hay varias páginas que están dedicadas a eso, a la corrupción específicamente. Sí, que él sí, dice que ese tema de la corrupción está desorganizando el patriotismo dominicano. Sí, sí. Ponen en riesgo Claro. la estabilidad de la nación misma. Exactamente, porque él dice, si una persona no se le reconocen sus derechos y se siente feliz en su tierra, ¿cómo la va a defender? Sí, O sea, fíjese, son condiciones, las condiciones objetivas. sí, sí, Está sí. lo subjetivo, pero también las condiciones objetivas de la persona, ¿verdad? Para poder defender algo. Sí, tan vigente ese pensamiento de Bono, porque hoy día se diría lo mismo. Si él decía, esas gentes pobres del campo, que son los que salen a defender con su vida la supervivencia de la independencia de nuestro país, hoy se dice, por ejemplo, en el partidarismo político, que la militancia, la base de los partidos, es la que sale a hacer su trabajo día por día y después es una burocracia la que se encarga entonces de manejarlo todo y de disponer en su beneficio todo el accionar y el capital y la riqueza incluso de la nación. Así que cuán vigente es su Sí, tiene posición. una sorprendente actualidad. Por ejemplo, ese hecho de que él, viendo los problemas que hay entre República Dominicana y Haití, le dedique ahí, que son 12 páginas, le dedique como 3 páginas a la corrupción, Sí. dice mucho, porque hoy mismo tenemos un problema con Haití, pero hay un problema también, De corrupción la también. corrupción de por medio. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quisiéramos los dominicanos? Y yo pienso que todos los haitianos sensatos, que nuestros 2 países puedan vivir y convivir, Claro, ¿verdad? claro. Y puedan hasta complementarse, ¿verdad? A nivel comercial y a todos los niveles, ¿verdad? Porque somos los vecinos, ¿verdad? Sin embargo, vemos que eso tiene sus obstáculos. Y así mismo lo dice Bono, ¿cuál es el obstáculo principal? Dice él, para la seguridad interna y la seguridad externa. ¿Cuál es el obstáculo número 1? Él lo dice, la corrupción. Y no es la primera vez que lo hago, pero por ejemplo, estas palabras de Bono son lapidarias y parece que la dice un dominicano ahora mismo. Cito, la corrupción, he aquí nuestro gran mal. Mal que nos circunda, nos penetra y nos tiene bien cerca de la muerte. Mal que causará la desaparición de nuestra nacionalidad si no procuramos contenerla y corregirla pronta y radicalmente. Esto lo dice en el marco de ese ensayo donde él habla de Haití y de República Dominicana y da su parecer y se lanza al futuro.
las reflexiones en su presente, pero también se lanza al futuro como pensador. Podemos ver a Bonó como un profeta en este sentido, porque mira, la distancia de tiempo y está proyectando Más de 100 lo que años. ahora somos. Estamos en esa situación, diríamos, donde la profecía se está cumpliendo. Vamos a perder nuestra dominicanidad, si no corregimos la corrupción. Es ahí donde debemos comenzar a trabajar nuestros problemas. Sí, pero además con el tema del progreso, es decir, ¿quiénes son los que se benefician del progreso? Dice, Exacto. hoy día, ¿quiénes son los que se benefician del crecimiento económico? El país está creciendo económico, pero ¿cuáles son los sectores que crecen? Y hay otros sectores que no crecen, que se colocan incluso por debajo de la línea de la pobreza, y ahí surge la idea de la necesidad del desarrollo humano. Es decir, que esa riqueza no solamente se concentre en el PIB, sino que también llegue a todos los sectores. Como él decía, esa cuestión de desarrollo no se mide por guarismos, por números. No, Wow. eso tiene que irse a la práctica. Que es, dice él, ese progreso de que se habla, dice él, yo no veo que llega al que tiene la casa de yagua, Sí. al peón. Sí. Exacto. Exactamente. Entonces esa es la gran preocupación, me parece a mí, de este pensador que quiere un proyecto de nación donde los sectores populares, los obreros, los campesinos, ¿verdad?, puedan también disfrutar de los beneficios que da una ciudadanía dentro de una sociedad moderna. Y ese yo creo que también el esfuerzo que debe también orientarnos a nosotros en la República Dominicana y la República Haitiana. Pero Francisco Bonó dice lo siguiente: nuestras dos sociedades tienen un antagonismo perpetuo. Dice él, como que Haití y República Dominicana tienen peculiaridades y tantas diferencias y tan profundas, que la dice que son de tipo raciales, ¿verdad? Habla de cuestiones religiosas, ¿verdad? Wow. Habla de cuestiones geográficas, pero pone como número uno lo racial. Sí. Es decir, y él dice Eso no ha cambiado, que la profesor. República Dominicana, a diferencia de la haitiana, es cosmopolista, Ujú. y que la República Haitiana es exclusivista. Exclusivista en este caso lo que quiere decir es que es unirracial. Ese exclusivismo que él plantea de la República Haitiana es porque es de una raza. Y ustedes saben que desde que se entrenaron como libres, ¿verdad? Los haitianos plantearon que los blancos no tienen derecho a la propiedad. Así Entonces, cuestiones como esas son las que creo yo que Bonó estaba como viendo, ¿no? Tener como ese exclusivismo, su cultura, ¿verdad?, que obedece a una raza, mientras que la cultura dominicana no obedece a una raza. Él dice que obedecemos a tres razas, pero fundamentalmente dos, la española y la africana. Que el dominicano, dice él, en ese sentido, tiene como facilidades que no tiene el haitiano para, dice él, intercambiar con los demás, para los esfuerzos interculturales. Él dice como que el pueblo dominicano y el pueblo haitiano entonces están como condenados, no lo dice así, pero habla de antagonismo perpetuo. Sí. Es decir, que en toda la eternidad, según Pedro Francisco Bonó, los Pero dominicanos y así. los haitianos no vamos a entender nunca, nunca. Yo he pensado mucho eso de Pedro Francisco Bonó, un hombre con una intelección y una inteligencia y una sabiduría tan fina, que llegara a plantear eso. ¿Por qué lo planteó así? Que eternamente seremos excluyentes. Y a fundamentarlo. Ajá. Entonces, yo realmente me opongo a esos esencialismos tan cerrados, en el sentido de que como que es una condena, una fatalidad, Sí, que dos pueblos vecinos no puedan avenirse
no diría yo a fundirse, a la fusión, ¿verdad? No, pero a entenderse. Sí, porque él dice una cosa, ¿no? Y esto me llamó la atención. Esto lo dice en una carta que le dirigió a un haitiano en los años 80. Él le dice lo siguiente: Boyer tuvo la oportunidad de lograr una federación entre los dos países, Quebec y Toronto, es decir, la parte francesa y la parte inglesa en Canadá. Sí. Entonces, la parte española y la parte haitiana o francesa, Sí. que puedan estar de alguna manera en un estado vinculado con en un estado en una federación, de tal manera que se respetan su cultura, pero comparten una serie de, en cuestión de económica, política, etcétera, etcétera, aunque tienen una cierta autonomía. Sí. Y él dijo, Boyer perdió la oportunidad, no lo hizo cuando pudo, cuando llega aquí en el 1822, que él podía como hacer un estado federal. Sí. La parte española de este lado que siga con su cultura, etcétera, etcétera, sus tradiciones, y la otra parte que siga con su cultura, con sus tradiciones, etcétera, etcétera, pero que puedan de alguna manera llegar a un entendimiento político. Y él dice, bueno, después dice, no, eso ya es imposible. Sí. Boyer no se interesó por eso, profesor. No se interesó por esa parte, no. Ok. Era un interés más de explotar. Sí, desde luego, claro. Como tenían mucha deuda, ¿verdad? Por la guerra en contra de Francia, que tenían que pagar una indemnización. Sí. Entonces, de alguna manera tenían que buscar de este lado también ayuda para pagar esa deuda, ¿no? Así y lo lograron. Lo lograron. Deuda que ahora Francia está en el deber de compensar, porque ese final en que ha entrado Haití como consecuencia de esos sacrificios económicos y financieros que debió hacer para pagar una deuda que es injusta, porque la gente tiene derecho a la independencia y a la libertad, y más como ellos, que incluían también la superación del problema de la esclavitud, que fue un tema muy importante. Se diría que es injusto, y por eso se dice que Francia tiene una deuda ahora, ¿verdad?, con Haití y con el rescate de Haití, porque esa penalidad que se le puso a ellos le creó, no solamente lo impulsó a moverse hacia la parte este de la isla, sino que también le creó a ellos una situación grave, ¿verdad? Un requerimiento financiero muy amplio. Por supuesto, sí, así es, sí. Entonces, la problemática que vivimos ambos países es complicada, es compleja, pero las personas que se dedican a las reflexiones sobre estos temas debemos actuar con cabeza fría. Los emocionalismos en estos temas nunca son buenos, llevan a veces a cometer disparates. Sí. Entonces, siempre lo que tenemos es que de alguna manera buscar, como él decía, la República Dominicana, dada su ubicación en el Caribe como una zona estratégica, donde las potencias siempre viven en acecho, y dice él, y eso se ve en las anexiones, en las invasiones que hemos sufrido, etcétera, etcétera. Pueblos como los nuestros tienen que darse gobernantes inteligentes, prudentes y sabios. Sí. Y los cancilleres, dice él, no pueden ser cualquiera, porque los temas dominicanos están en la grande, aunque no somos potencia, los temas dominicanos están en las grandes cancillerías, sí. Y un canciller no puede ser cualquiera. Dice él, a veces el país depende de lo que el canciller haga. Oye esto, sí. Y él fue canciller de la República en un tiempo. Así es, ciertamente. Así es. Este punto yo pienso que es importante, Minaya, el punto racial que él toma como diferencia, y me parece justificable entonces la conclusión a la que llega, es que es un problema esencialmente racial, de dos razas totalmente diferentes. Es un caso único, yo decía en el programa anterior, esto es un caso único en el mundo, lo que tenemos.
Y por eso debemos pensarlo con mucha calma, es único. En una isla, dos razas diferentes. Pues no es lo mismo que tú en un continente tengas dos pueblos descendientes de españoles o de franceses, son la misma raza. Tú no encuentras este caso en ninguna otra parte del mundo, que sea una isla y dividida en dos razas totalmente diferentes. Entonces, nosotros debemos buscar nuestra solución nosotros, aquí, porque no hay de otra. Nosotros, ellos. Ellos y nosotros, Haití bueno. y nosotros, Ya, okay. como isla. Entonces, ahí está lo que dice Bono. Debemos ser más pensativos, más imaginativos, más estudiosos de todo esto. ¿Tú no leíste? Él lo dice eso, no. Nosotros dice. no imaginamos, nosotros no inventamos, sí lo dice. Yo lo estoy diciendo, en la República Dominicana, oye, en la República, él dice, nosotros no pensamos, nosotros no inventamos, e invita a meditar. Sí. Totalmente. A meditar. Entonces, así es. porque no hay una fórmula en el mundo. Exactamente. Nosotros debemos inventarla. Nosotros debemos inventar esa fórmula. Y es un desafío, de verdad, que está latente y va a seguir latente por tiempo. Pero es el desafío. Pero yo quisiera, pienso. antes de que nos despidiéramos, Sí, porque estamos volver de nuevo y ya finalmente al tema de la corrupción. Porque, ¿qué es lo que muchos dominicanos decimos? Que en la frontera no hay quien organice aquello. Sí. Porque si hay dinero, hay trata de blancas, hay trata de personas, hay trata de lo que sea. Sí, sí, sí. Se paga para que pasen armas, se paga para que pasen personas. Entonces, la regularización, el trato regular, legal que debe darse y el trato humano está obstaculizado por la corrupción en la frontera, que lo que se dice es que muchos de esos oficiales están pobres cuando llegan, pero ya no son pobres cuando... Los cónsules son pobres cuando son nombrados, pero ya al final son ricos, son millonarios. Entonces, ahí hay un problema de fondo que Bono lo señalaba en su época. Sí. En su época. La corrupción, él dice, ese es el gran obstáculo. Así es. Ese es el gran obstáculo que nosotros debemos trabajar. Es algo ético, ¿eh? Totalmente. Sí, totalmente ético, Moreno. Julio, a mí me pienso ya, como estamos llegando al final ya del programa, quizás alguna vez podemos invitar al profesor Leonardo Díaz, que también conoce esta parte de Bono, que es el actual presidente de Adofil, ¿verdad? Sí, el actual presidente de este año ya de Adofil. A partir de marzo, ¿verdad? Desde marzo. Desde marzo ya es el presidente Dominicana de Filosofía. De filósofo. Sería una persona que podríamos para uno de estos temas también invitar a nuestro programa. Profesor, nosotros quisiéramos comprometerlo contando con su generosidad para que hagamos un programa con una especie de peña más adelante con otros amigos que tienen inquietudes importantes e ideas importantes sobre estos temas. Por ejemplo, ese tema de Haití, República Dominicana y ese tema de la corrupción, para que podamos analizarlo aquí en Dialéctica. ¿Qué le parece? Sí, estamos dispuestos, sí, cómo no. Bueno, pues eso es un compromiso con nuestra gente, señores. Llegamos al final de nuestro programa. Siempre sucede eso, Daniel, que llega el tiempo, ¿verdad? Y nos arrebatan los mejores momentos. Llegamos al final. Agradecemos mucho al profesor Minaya que nos haya acompañado en este programa y será hasta una próxima entrega. Hasta la próxima.